nosotros también poder calcular lo de los carros, pedir la comida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este día. Gracias, Señor, porque pudimos sentir tu presencia bien padre, bien bonito en el tiempo de la adoración. Eso nos dice que aceptaste, Señor, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio de alabanza, y lo hacemos porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres Dios, porque fuera de ti no hay nada. Y ahora, Señor, nos disponemos a que tú, Dios Todopoderoso, nos hables, nos enseñes, nos instruyas, y queremos recibir tu palabra, tu consejo, Señor, con reverencia, Señor, con hambre, con pasión por escuchar lo que tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, el día de hoy empieza mes, y empieza también pues, tenemos Santa Cena, y empieza una nueva serie que se llama Dimensiones. Tal cual conocemos lo que son las dimensiones, vamos a estar hablando porque la palabra habla de un versículo, hay un pasaje, más bien dicho, que habla acerca de las dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios es alto, el amor de Dios es profundo, el amor de Dios es ancho, el amor de Dios es largo. Ahora, tú me puedes decir, ¿cómo me dices esto? Si también he oído que el amor de Dios no tiene límites, que el amor de Dios es infinito. Entonces, ¿cómo es que ahora me dices que el amor de Dios tiene dimensiones? Bueno, el amor de Dios efectivamente es infinito, es eterno, nunca termina, inconmensurable, y nunca lo vamos a comprender. Pero Dios, en su infinita misericordia, sabiendo nuestra mente que sí es finita, sabiendo que nuestra mente siempre necesita una explicación, nuestra mente siempre necesita una razón, nos lo explica de una manera en la palabra. El apóstol Pablo se encarga de explicárselos a los de Éfeso, de que el amor de Dios lo podemos de alguna manera no medir, pero sí dimensionar. Y es de lo que trata esta serie. El día de hoy vamos a ver lo alto del amor de Dios, cómo Dios nos ama de una manera impresionante y tiene altura. Podemos ver hacia arriba en el amor de Dios. Los que somos de la vieja guardia se acordarán de una cancioncita que cantábamos cuando éramos niños. Tan alto que no puedo estar arriba de... si se lo saben. Estar abajo. De hecho, le iba a pedir al grupo que al final tocaran esa canción en la administración, pero después dije no, me decidí por otra. Vamos a ver lo que es dimensiones y la altura del amor de Dios. Dice la carta que escribió Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas, o sea, las raíces profundas, los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Sí? Dice Pablo, por eso te explicaba ahorita, dice: es mi deseo, versículo 19, que experimenten el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo no se puede experimentar si no conocemos, si no lo comprendemos. Y ok, entonces para poderlo comprender vamos a ponerle dimensiones. Vamos entonces a ponerle forma. El ser humano, iglesia, todos nacemos con la necesidad de ser amados, de ser recibidos, de ser arropados. Es mentira si alguien me dice yo no necesito que alguien me ame. En el fondo sí es necesario sentir el amor. Ahora, esto de que Pablo escribe y que dice es necesario que ustedes puedan echar raíces profundas para ser fortalecidos, y para que puedan echar esas raíces profundas en el amor de Cristo necesitan conocer el amor de Cristo. No pueden echar raíces profundas en el amor de Cristo si ni siquiera lo conocemos. Yo me acuerdo cuando Isabela estaba chiquita, yo siempre he sido un papá muy meloso, un papá muy besucón, de abrazar, de apretar, de jugar con mis hijos. Y yo me acuerdo que siempre Isabela me decía: papi, ¿me amas? Y yo le decía: sí, sí te amo mucho. ¿Tú me amas? Sí, sí te amo mucho. Estaba chiquita mi hija, tal vez un año y medio, nada más que Isabela habló desde los 10 meses y no ha parado hasta la fecha. Y teníamos una palabra que yo creo que la mayoría tiene con sus hijos, de alguna u otra manera: ¿hasta dónde me amas, papi? Y la palabra o la frase que Isabela y yo utilizábamos es: hasta la luna y de regreso.
porque ella quería medir más o menos cuánto le amaba a su papá. Entonces ella veía la luna bien lejos y decía, me ama hasta la luna y luego todavía un cachito más de regreso, ¿sí? O puedes utilizar la de Buzz Lightyear también, al infinito y más allá. Pero siempre, y si no es con los hijos, entonces es con la novia o con el novio. Te amo, no, yo te amo más, no, yo te amo más, no, cuelga tú primero, no, cuelga tú. Pero siempre buscamos la forma de medir el amor, la forma de buscarle tamaño al amor. Mis hijos siempre me dicen, ¿a quién de tus hermanos amas más? Nada más para molestar. Midiendo el amor. Ah, bueno, tengo muchos amigos, pero al que más amo es a fulano o a fulana. Siempre estamos buscando la medición en el amor. Cuando el amor es amor. Y lo hemos predicado aquí, el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposa, yo decido amar a mis hijos, yo decido amar a mis amigos. Eso es el amor. El sentimiento es otra cosa. Es un sentimiento de afinidad, un sentimiento de querer estar cerca, un sentimiento de compañerismo, un sentimiento de compasión. Pero el amor es una decisión. El amor es amor, pero Dios es tan bueno que dice, híjole, son bien cabezones y les voy a poner dimensiones. Y hoy vamos a hablar acerca de lo alto que es el amor de Dios. Y Pablo les escribe a los de Éfeso. Y les escribe esto porque Pablo detecta que tienen una necesidad de ser fortalecidos en algo. Si se fijan, ahorita lo leíamos y decía Pablo en esta carta, dice, necesito oro, incluso el versículo 16 dice, no lo puse aquí, lo vamos a ver más adelante, dice, oro con ruego a Dios, para que ustedes sean fortalecidos. Había un área determinada en la vida de la gente de Éfeso que estaba débil. Si Pablo me dice que está orando para que sean fortalecidos, es porque hay un área que estaba débil. Un área que tal vez en algún momento estuvo fuerte y ahora se encontraba débil, o tal vez es un área que siempre estuvo débil. Yo te digo esto porque yo quiero que le permitas al Espíritu Santo, mientras vamos avanzando en este mensaje, que puedas tú detectar, porque esta palabra es para ti y para mí. Para los que hoy decidimos venir a escuchar la palabra de Dios, esta palabra es para nosotros. Y entonces le dice Pablo a los de Éfeso, hay algo en lo que ustedes están débiles, hay algo en lo que tú y yo hoy estamos débiles, hay áreas en nuestras vidas que están débiles. Y Pablo da la solución y dice Pablo, para que no exista esa debilidad o para que esa debilidad se empiece a fortalecer, es necesario que echemos raíces en el amor de Cristo. Cuando echemos raíces en el amor de Cristo, dice Pablo, vamos a estar plenos, vamos a estar completos. Cuando uno empieza a tener una debilidad, que todos las tenemos, cuando uno empieza a tener una debilidad, puede ser económica, puede ser una debilidad en un área de nuestro carácter, de nuestra personalidad, entonces empezamos a sentirnos incompletos. Empieza uno a tener una sensación, un sentimiento de frustración. Cuando uno se siente incompleto, cuando a uno le falta algo, empieza a sentirse frustrado. Y Pablo dice, yo no quiero que se sientan así, sino quiero que tengan raíces en el amor de Cristo, porque es en el amor de Cristo en donde podemos estar plenos. Y quiero que conozcan el amor de Cristo. No quiero que nada más digan, Dios te ama. Todos lo hemos escuchado, Dios te ama. ¿Pero lo has dimensionado el amor? Sí, Dios me ama porque mandó a su hijo. Claro, esa es la prueba más grande del amor de Dios. Pero lo tenemos como un relato, como un vago relato, como un mantra que repetimos, el amor de Dios. Y cantamos del amor de Dios. Y tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu amor, y tu amor, y tu amor, y tu amor. Es necesario dimensionar el amor de Dios. Por eso Pablo dice, necesito que echen raíces profundas para que se sientan plenos. Ahora, la forma correcta de echar raíces es en el amor de Dios. Y para echar raíces en el amor de Dios hay que dimensionarlo. ¿Cómo podemos? Yo decía, Señor, ¿cómo puedo dimensionar tu amor en lo alto? ¿Cómo puedo yo entender tu amor y disfrutar tu amor en lo alto?
Yo disfruté el amor de mi papá, como la mayoría lo ha disfrutado aquí, por ejemplo, en la provisión que me dio mientras yo viví bajo su techo. Fue una manera de dimensionar el amor de papá. Yo dimensioné el amor de mamá en su disciplina, en sus correcciones. Es una manera. Señor, ¿cómo dimensiono tu amor? Como dice esta carta, en lo alto. Y me gustaría que nos fuéramos a recordar el pasaje cuando Jesús fue bautizado, porque tiene una enseñanza tremenda, muchísimas enseñanzas. Dice Mateo 3, 16 y 17, tan pronto como Jesús fue bautizado y subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Y lo hemos estudiado y lo hemos escuchado un montón de veces, que el cielo se abrió y que fue un espectáculo sobrenatural. Y el cielo se abrió en el momento en que Jesús salió de las aguas. Imagínate esa cortina de los cielos, cómo se extendió, cómo se abrió. La gente que estuvo ahí no sé qué cosas vio, pero el evangelista Mateo, él lo ve y dice: el cielo se abrió. O se lo contaron, yo creo que se lo contaron porque todavía no era el llamado, y el cielo se abrió. ¿Cómo puedes tú ver el cielo abierto? Con una situación diferente y sobrenatural en especial. Ahora, ¿por qué se abrió el cielo? ¿Tú crees que era para Jesús el cielo abierto? ¿Era necesario que Jesús viera el cielo abierto? Si Jesús venía del cielo. ¿Era necesario que Jesús viera materializado al Espíritu Santo bajar? Nuestro Dios es un Dios trino, uno es. Jesús es Dios. ¿Tú crees que esa voz de este es mi Hijo amado y en él me complazco de parte de Dios, Jesús la necesitaba? Si alguien conocía la voz del Padre, era Jesús. Si alguien estaba convencido de que él era el Hijo y que estaba complaciendo al Padre con lo que estaba haciendo, era Jesús. Era el inicio del ministerio de Jesús. Justamente ahí empezaba el trabajo de Jesús para el nuevo pacto. El ministerio de Jesús no empezó antes, empezó ahí en el bautismo. Ahí se iba a empezar a escribir la nueva historia a la que pertenecemos tú y yo, al nuevo pacto, al tiempo y a la ventana de la gracia. El cielo abierto en el bautismo de Jesús tuvo muchos significados. Entre ellos es: el amor de Dios para con nosotros ya no tiene un límite hacia arriba. El amor de Dios para con nosotros, gracias a lo que Jesús estaba haciendo, se estaba abriendo el cielo. Y ahora yo puedo tener un acceso, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, hasta donde está Dios, hacia lo infinito, hacia lo sobrenatural, hacia toda esa gloria que Dios tiene. El cielo fue abierto en ese momento para decir: inició el proceso del nuevo pacto, inició la gracia, inició el tiempo en el que el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. El cielo abierto significa lo alto del amor de Dios. Es el Espíritu Santo, ese precioso Espíritu Santo, ese glorioso Espíritu Santo que puede descender del cielo y posar en mi vida sucia, en mi vida incorrecta, en mi vida imperfecta. Esa es una de las dimensiones de Dios, lo alto del amor de Dios. Esto es, en el momento en que yo quiera, por la gracia de Dios, yo puedo accesar al Padre. ¿Hasta dónde te ama Dios? Si quieres hacerlo como me lo ponía Isabela, ¿hasta dónde me amas, Padre? El Padre te va a decir: hijito, no hay límite hacia arriba. ¿Te ha pasado que muchas veces, a mí me pasa porque yo soy muy, muy distraído, que estás en un lugar y de repente volteas y dices: ay, nunca había visto el techo. Ay, nunca me he dado cuenta que está pintado este color. Nunca me he dado cuenta que están estas lámparas. Y así somos en la vida diaria. A veces caminamos y andamos en nuestra vida diaria y no somos capaces de darnos cuenta
que el cielo, iglesia, está abierto para nosotros. No nos damos cuenta y vivimos con la mirada abajo y hablamos del amor de Dios y creemos que Dios nos ama y somos cristianos y practicamos la vida piadosa y no nos damos cuenta que desde que Jesús fue bautizado, el cielo fue abierto para todos los que creyeran en Él. Fuimos adoptados como hijos y la casa de papá está abierta para los hijos siempre. Siempre. Yo me acuerdo que aún mis papás fueron muy consentidores y aún casados nos dieron llave. Es más, Ceci tenía llave de la casa de mis papás. Y aún casados, yo no tocaba en casa de mi papá. A lo mejor me pasaba de concha. Pero llegaba y abría la puerta. Era la casa de mi padre. Y yo podía ir y abrir el refrigerador y comer de la despensa de mi papá y de mi mamá. Y prender su televisión y prender su clima y disfrutar de la casa de papá por una simple y sencilla razón. Era su hijo. Iglesia, el cielo, que es la casa de papá, está abierto. Y a veces ni siquiera sabemos que tenemos llave. Y es más, yo creo que ni llave necesitamos, es nada más con permoa. Y entro al cielo en una forma figurada. Jesús abrió los cielos. Y es necesario que entendamos lo alto del amor de Dios para mi vida. Es necesario que cuando yo estoy en una situación de crisis, pueda echar raíces, como le dice Pablo a los de Éfeso, pueda echar raíces en el amor de Cristo, entendiendo que basta con voltear arriba y poder disfrutar de las cosas de Dios. Qué rico es esto. Y así yo me empiezo a fortalecer en la crisis, y así yo me empiezo a fortalecer en la tentación, y así yo me empiezo a fortalecer en el momento de angustia. Porque cuando estoy atribulado, cuando estoy angustiado, puedo voltear al cielo y decir: Señor, allá voy. Necesito otra vez de ti. En alguna ocasión se los he platicado, y volviendo al tema de la casa de mi papá, no es que yo tuviera papitis o mamitis, pero vivíamos a una calle de la casa de mis papás. Fue casualidad, no crean que así lo planeé. No había otra casa en todo Monterrey que justo a 100 metros de la casa de mis papás. Y aproveché, fíjense, Ceci andaba en un velorio y nosotros estábamos buscando una casa. Los niños estaban chiquitos. Y me habló mi papá: Isaí, encontré una casa muy buena, ven a verla. Y yo me salí de la chamba y fui. Pues era ya una cuadra, ¿no? Ceci, ya encontré casa, porque andaba en el velorio de su abuelito, creo, en Linares, una ciudad ahí a unas cuantas horas de Monterrey. ¿Dónde? No te preocupes, cuando vengas te va a encantar. A 2 minutos de tu suegra. Y cuando yo regresaba del trabajo, y hay veces venía bien cargado, me detenía en casa de mi papá. Por un abrazo nada más. Por un beso. Que me iba a ser suficiente para contarle algo, para pedirle un consejo. Mis papás eran reposteros para ir por un pedacito de pay. Iglesia, es necesario hacer esto. Es necesario pasar al cielo abierto por un abrazo de papá. Y a veces elevamos tanto el que para ir con Dios tiene que ser un tiempo muy grande, tan grande que ni lo hacemos. Tiene que hacer un tiempo muy elaborado. No, espérame, no lo puedo hacer porque ahorita tengo nada más 5 minutos. Dios no se merece pequeñeces. Dale esos 5 minutos, pasa y abrázalo. Ve esos 5 minutos en oración y disfruta su presencia. El cielo abierto es lo alto del amor de Dios y es la casa de papá.
Ahora te voy a hablar rápido de Esteban. ¿Se acuerdan del personaje de Esteban? Siempre se las hago a los jóvenes y se quedan así. ¿Se acuerdan del personaje de Esteban? Un diácono. Estaba la iglesia de Jesús. Jesús había ya regresado al cielo, había resucitado, había regresado. Estaba la iglesia que Jesús había fundado nueva con sus 12 apóstoles que estaban pastoreándola, que estaban operándola, y vieron necesario nombrar 7 diáconos, que ahora también conocemos como ujieres, personas que se encargaran de lo operativo de la iglesia, en especial de darles de comer a las viudas, de atender a las viudas, de ver ese tipo de necesidades, porque los apóstoles las estaban viendo y se estaban distrayendo de la función de los apóstoles, que era dar la palabra, entre otras cosas. Uno de esos 7 diáconos fue un hombre llamado Esteban, que dice la palabra que Esteban no solamente tenía un corazón de servidor, no era solamente un hombre que servía a las mesas, sino que fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que se entregó al Espíritu de Dios y fue lleno por el Espíritu Santo. Y en una ocasión empezó a debatir con la plana mayor de la religión judía. Y lo acusaron de herejía, lo acusaron falsamente de cosas que Esteban no estaba haciendo, y Esteban termina apedreado. Y después de que les dijo un montón de cosas, después de que les dijo Esteban una predicación muy poderosa y muy llena del Espíritu Santo, dice la Biblia, versículo 54 del capítulo 7 de Hechos, que al oír esto, que el mensaje que Esteban estaba dando, rechinando los dientes, montaron en cólera esa plana religiosa de los judíos contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Qué impresionante! Esteban ya estaba todo apedreado. Esteban sabía que estaba por morir, que estaba en una crisis. ¿Qué peor crisis que estar a punto de morir? Con un dolor físico, porque fue apedreado, acusado injustamente, siendo señalado por toda una sociedad. Pero Esteban, en vez de quejarse: Señor, ¿por qué permites que me pase esto, Señor? Si yo soy tu siervo, Señor, ¿por qué esta calamidad? No, me encanta lo que hace Esteban. Dice que voltea hacia arriba. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios estando de pie. Un cielo abierto para un hombre que necesitaba verlo en el momento de crisis. Iglesia, los cielos abiertos nunca van a estar cerrados. Los cielos nunca van a estar cerrados para los hijos de Dios. Nunca. Esteban lo único que hizo fue lo que tenía que hacer, que era voltear arriba y poder ver la gloria de Dios. Ahora me llama mucho la atención que fijó la mirada. Iglesia, ¿hacia dónde fijamos la mirada en el momento de la crisis? ¿En el problema? No dice la palabra que Esteban fijó la mirada en las piedras que le estaban aventando. No dice la palabra que Esteban fijó su mirada en la injusticia que estaba viviendo. Esteban fijó la mirada arriba y entonces pudo ver el cielo abierto. Iglesia, en el momento de la crisis o de la falta de fortaleza, que es debilidad, como veíamos ahorita, es necesario fijar nuestra mirada arriba, en la dimensión alta del amor de Dios, porque los cielos siempre van a estar abiertos, siempre. Y es una forma de poder dimensionar el amor de Dios hacia lo alto, con los cielos abiertos. Vámonos a Lucas capítulo 23, 40 al 43. Pero el otro criminal, estaba Jesús crucificado, ya saben, 2 criminales a sus lados, lo reprendió. Un criminal reprendió al otro.
¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Un criminal, un delincuente, y si pudiéramos tipificar su delito, sería un delito grave. Un delito de lo más horrendo, porque estaba teniendo muerte de cruz, a la cual accedían solamente personas que se podían catalogar como personas malditas. Un tipo de lo peor. Un tipo de lo peor que pudo reconocer que el hombre que tenía al lado era un hombre justo, que era Jesús. Y al reconocerlo, toda la gracia que bajó del cielo en Jesús, otra vez, que bajó de lo alto, pudo ser sobre él. En el último instante de su vida. Ahorita te hablé de Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre poderoso, un hombre justo, un hombre que se dedicaba al ministerio y a la obra de Dios. Pero ahora te estoy hablando de un hombre todo lo contrario. Un hombre que hizo cosas suficientemente malas y horribles para estar colgado en un madero, pero que en el último aliento de su vida pudo reconocer que el que estaba al lado era un hombre justo, el único que era capaz de justificarlo a él. Reconoció que era el Hijo de Dios y le dice: por favor, acuérdate de mí. Yo no sé si este hombre pudo entender la gracia, pudo sospechar que había algo que era gracia, que era un favor que podía tener inmerecidamente en la mirada de Jesús, en su gesto, en una palabra no escrita en los evangelios que también pudo haber sido. No lo sé, pero el hombre entendió o sospechó que podía ser merecedor de la gracia, valga la redundancia, y le dice: acuérdate de mí. Y Jesús voltea y le dice: hoy mismo vas a estar en el paraíso. ¿Sabes que ese hombre maldito, de lo peor, estrenó el paraíso? De ese tamaño es la gracia. Porque antes de Jesús, todos los que morían iban al Seol o al Hades. Después de Jesús vamos a un lugar que también se le conoce como el seno de Abraham, un tiempo de espera, pero es un lugar de presencia de Dios, es un lugar bueno, es un lugar en donde vamos a ir todos los que estamos en Cristo a descansar, a reposar, mientras viene Jesús por su iglesia. Y el primero que estrenó ese lugar fue un maldito. Pero aún en su condición de maldito, se le pudieron abrir los cielos. Iglesia, los cielos están abiertos para todo aquel que ha creído en Jesús. Sea como Esteban, o sea como ese criminal que estaba ahí a un lado de Jesús en la cruz. Los cielos siempre van a estar abiertos. Esa es la dimensión de lo alto del amor de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente? Romanos 8:16. ¿Me ayudan, por favor, muchachos? Y 17 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Espíritu Santo te está testificando ahorita, como dice ahí Romanos. Te está recordando y te está asegurando que eres un hijo de Dios. Pero luego viene la parte más padre. Y si somos hijos, somos herederos. Y si eres hijo de Dios, al ser heredero, puedes abrir la puerta de la casa de papá. Y en el momento de la crisis puedes voltear arriba y ver tu cielo abierto. Porque
Si el Padre ha sido capaz de ponerte en su testamento, de poner tu nombre en su testamento, que no puedas entrar confiadamente cuando tú quieras a la casa. Y dice Efesios 3, 14, 16: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Decía Pablo, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! Pienso y caigo de rodillas y elevo oración para que el Creador, el dueño de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pueda darnos de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Qué recurso necesitas el día de hoy? Piénsalo. No es mi pregunta. El Espíritu Santo te está preguntando el día de hoy: ¿qué recurso necesitas? ¿Material o no material? ¿Amor? ¿Paz? ¿Inteligencia? ¿Creatividad? ¿Sabiduría? ¿Sustento económico? ¿Qué recursos necesitas el día de hoy? Porque el Espíritu Santo quiere que voltees a ver la dimensión alta del amor de Dios. Porque la puerta de la casa de papá está abierta. Y si somos hijos, somos herederos. Y no importa cuál sea tu condición. No importa si hoy seas un Esteban, que a pesar de estar llevando una vida justa y piadosa, estaba en una crisis. Y en su crisis vio el cielo abierto. O no importa que seas como el malhechor que estaba al lado de Jesús, también el cielo está abierto para ti. Y cuando el cielo se abre, iglesia, como en el bautismo de Jesús, sucede una cosa: el Espíritu Santo desciende. ¿Quién necesita el día de hoy un cielo abierto? No detengas al Espíritu Santo. Hoy es día de cielos abiertos. Hoy es necesario que voltees arriba. Hoy es necesario que ya no camines como siempre. Es necesario. Dios te dice: voltea a ver el techo de mi cielo. Ponte de pie. Mientras el grupo nos ministra una canción, yo quiero que tengas un tiempo con el Espíritu Santo. Y si no ves el cielo abierto, dile: Espíritu Santo, abre mis ojos. Porque antes de que Dios mandara este mensaje, Él puso una mesa de sus gloriosos e inagotables recursos para que tú accedas por ellos el día de hoy. Yo no podría saber que alguno de mis hijos está en necesidad y tener el recurso que él necesita y no dárselo. Yo siendo malo, como dice la palabra, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos? Y si el recurso que tú necesitas es un abrazo y un apapacho de Dios, el cielo está abierto para un abrazo. Si lo que necesitas es un consejo, el Espíritu Santo consejero te quiere dar ese consejo.
y queremos orar por ti, pero antes quiero que escuches esta canción.